El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, Radio Escuchas. Los saluda su amiga Ana García Vega. Sean bienvenidos una vez más a El Baúl de Pesqueira. En esta ocasión hemos preparado un especial en torno a la figura de Fidel Castro de 2 programas. En esta emisión les presentamos una entrevista con Salvador Alejandro, escritor sonorense con diversas publicaciones como, por ejemplo, Sociedad Anónima de Identidad Variable en 2013, Hipología y El Placer de la Catástrofe en 2014. Él nos hablará sobre el hip hop cubano y cómo éste percibe la figura de Fidel Castro. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Nos encontramos con Salvador Alejandro. Él escribió el libro titulado Hipología, prevalencia del ejercicio poético urbano en la era de la imagen. Ha venido al Baúl de Pesqueira para hablarnos un poco sobre el hip hop cubano y cómo éste recibe la figura de Fidel Castro. Gracias por acompañarnos, Salvador. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Si gusta, ¿podemos comenzar? Sí. Para empezar, me gustaría saber un poco sobre el término hipología. ¿Qué significa? En tu libro mencionas que no lo acuñaste tú, entonces ¿podríamos hablarnos un poco al respecto? Hipología en principio es un término que un colectivo chileno de hip hop articuló un poco para darle base o rostro a lo que ellos hacían, que era básicamente una labor pedagógica. A través de talleres de hip hop ellos estaban produciendo conocimiento y tenía una fuerte carga social. En mi caso lo tomo prestado y lo resignifico porque normalmente el hip hop es visto desde otras perspectivas, desde la sociología, la literatura, la historia, los estudios de raza, de género. Entonces el hip hop siempre es visto desde afuera, ¿no? Todo el conocimiento que se produce en sí viene a través de miradas y términos que nosotros nunca hemos inventado, acuñado, ni que normalmente movilicemos. Entonces lo que intento es ofrecer una mirada nativa, ¿no? Producir conocimiento dentro del hip hop mismo. Entonces de ahí que en lugar de hablar de que estoy haciendo una filosofía o una historiografía, etcétera, todas estas guías, pues estamos haciendo una hipología, ¿no? Un conocimiento que no está enmarcado en una mirada institucional, una mirada alineada de ciertas hegemonías de producción del conocimiento, ¿no? Es más bien desde el interior del movimiento mismo. Bueno, una vez que esto está claro, ¿podrías hablarnos, adentrándonos más al tema del hip hop cubano? ¿Cuáles son los temas que este hip hop trata comúnmente? Hay una fuerte carga sobre el tema racial. El tema de la raza importa mucho porque en Cuba aún existe un proceso abierto y una cierta deuda de reparación histórica respecto a las comunidades afrodescendientes. Y hay una fuerte presencia de afrodescendientes en la escena del hip hop cubano. Entonces es importante que completar esa visión, ¿no? Que el sistema de clase está también influido por la situación del color, ¿no? Normalmente la clase y el color van juntos y ese es un tema importante. Otro tema importante tiene que ver con la juventud, cómo está relacionándose con los discursos hegemónicos, sobre todo en la producción cultural. ¿Qué diatribas enfrenta un rapero cubano o un productor de arte urbano a la hora de entrar a los espacios institucionales? Que los espacios alternativos en Cuba
están muy vigilados, son muy efímeros, necesitan estarse moviendo constantemente porque el Estado es muy alérgico a estas expresiones que no van con la política oficial. Entonces es una relación más bien problemática, ese es otro tema, y la carencia sin duda, ¿no? La falta de elementos básicos para darle dignidad a la vida humana son un tema muy muy importante. También se tratan temas de género y también hay un discurso fuerte sobre el amor hacia Cuba y cómo ciertas áreas, ciertos espacios dentro de la isla son reservados al turismo y negados a la propia población que vive ahí y que por derecho ciudadano debería tener acceso, ¿no? Entonces son discursos normalmente críticos, disidentes. Bueno, esto nos lleva un poco a la siguiente pregunta. En tu libro, cuando hablas de un hip hop que podríamos llamar neoliberal, nos hablas de la creación de un contexto sin contexto, es decir, una construcción de una vida privada caracterizada por este hombre adornado con cadenas de oro, rodeado de mujeres, que es una ilusión que se intenta mostrar al público debido a la influencia del Estado para hacer del hip hop una mercancía. Sin embargo, también señalas que en el caso de México y de Latinoamérica en general, esto no sucede, tampoco en el rap cubano. Al contrario, es evidente que este hip hop se crea en el contexto y además nos ayuda a darnos una idea del contexto que se vive en Cuba. ¿A qué crees que se deba esto y piensas que existe realmente una influencia del Estado para reprimir estas expresiones? En el caso de Cuba, sí, porque, bueno, no es siempre cuando uno piensa en hip hop, evidentemente que no se puede pensar en situaciones homogéneas, ¿no? O sea, no hay un solo hip hop, no hay una sola forma de verlo. Evidentemente en cada país es muy diferente, sobre todo si hacemos un contraste espantoso. Por ejemplo, en Estados Unidos no es lo mismo ser independiente ahí que ser independiente en Cuba, ¿no? O sea, un rapero independiente en Estados Unidos tiene presupuesto, tiene un equipo detrás, tiene producción. Quizá no es el artista mainstream, pero tampoco está grabando en la precariedad. Y evidentemente eso en Cuba pues es, digamos, el día a día de un rapero, ¿no? También creo que cuando uno piensa en esta situación de que hay un contexto que no tiene contexto, es porque la plataforma mediática, más allá del Estado, ha creado un ecosistema que pretende ser el discurso hegemónico, que cuando la persona piensa en hip hop, lo primero que piense es este mundo idílico que se ha montado, ¿no? Que al final del día es una narrativa que pasa en muchas otras expresiones culturales que la misma hegemonía mediática se apropia. En el caso de Cuba, pues siempre es un discurso que se mueve en los márgenes, nunca está en el centro. Aunque hay que decir que sí hay dentro de la escena casos como raperos que para poder grabar en la radio o en los estudios del Estado de la Revolución, pues se hacen reggaetoneros, porque es lo que sí te deja grabar el Estado. Todo aquel discurso que no le incomode, que no lo cuestione, es bienvenido, ¿no? Y de ahí podemos entender que no hay mucha diferencia entre cooptar un espacio o una voz o un recurso en un proyecto de tendencia socialista a uno que es abiertamente desde el capital, ¿no? Como es el caso de México, que también pasa, y pasa en toda Latinoamérica en general, no es un síntoma exclusivo de Cuba. Aquí en México creo que apenas hay un par de grupos que están firmados por una disquera multinacional, pero para eso han tenido que pasar casi 20 años de escena para que se pueda dar ese salto, y aún así la mayoría de los raperos aquí en México no tienen un contrato y nunca lo van a tener. O sea, siempre van a estar en una alternatividad, pues nunca van a estar en la gran radio, en el gran canal de música, en la gran prensa. Incluso aquellos que logran hacerse un hueco en una discográfica que les invierte un presupuesto y les entrega un equipo de trabajo,
de todas maneras no están en esa centralidad, pues. O sea, nunca vas a comparar la influencia que puede tener Julio Álvarez con el rapero más famoso de aquí por la sencilla diferencia mediática y expositiva que hay, ¿no? Eso es una combinación de factores. Por un lado es el Estado y sus políticas culturales, por el otro lado están los medios masivos y además también hay factores históricos de percepción de representación cultural, ¿no? O sea, no es lo mismo presentar a una chiquilla blanca, linda, o sea, con una estética hegemónica, que presentar a una rapera indígena, morena, hablando en su lengua nativa de muchos años. Obviamente es incluso ya está transgresivo, ¿no? El hecho de presentar una figura así, eso no le conviene al Estado, ni siquiera a los medios, ni toda esta agenda hegemónica de blanquitudes, ¿no? Cuando hago referencia a que es un contexto que no tiene contexto, es porque es muy difícil encontrar en la realidad raperos que vivan así, pues. O sea, es muy difícil ir al barrio y ver que un rapero tenga 15 mujeres, fiestas todos los días y todo este absurdo, ¿no? Pero la gente lo asume porque de alguna manera viene a cumplir como ese inconsciente fantasioso, perverso que hay, ¿no? Pienso, no sé, ahí sí me aventuro, pero más o menos era la idea, ¿no? Derribar un poco esa imagen grandilocuente que se ha hecho a nivel mediático. Bueno, también en tu libro señalas la siguiente cita. Abro cita. Las políticas del capital definen las políticas del rap al tiempo que las políticas del rap definen y desafían las políticas del capital. ¿Podrías hablarnos de cómo esto se expresa en el rap cubano, tomando en cuenta que es un régimen socialista, pero también donde hay una distribución del capital? Y bueno, esto también se ve expresado en el hip hop, por ejemplo, en la frase de una canción de Aldós el Aldeano que dice: además es el único lugar en el planeta que la alimentación se adquiere por una libreta. Voy a empezar con la primera, que es esta frasecilla cuasi dialéctica, ¿no? Las políticas del capital definen las políticas del rap en un sentido, lo digo en el sentido de que depende del clima económico, socioeconómico que tú estés, va a ser tu visión política. Por ejemplo, si tú eres alguien privilegiado, alguien que comparte cierto músculo económico, evidentemente que tu discurso político en el rap pues no va a ser cuestionar al sistema o a la civilización esta en la que estamos, ¿no? O al capital en sí. Ahora, que si tú eres alguien que padece una política del capital por tu situación de marginalidad, de carencia, pues evidentemente que eso de cierta manera va a influir en tu discurso político. No siempre es así, ¿no? Hay raperos que, no sé, Kendrick Lamar, J. Cole, Mos Def, Dead Press, pues los mismos aldeanos, no sé, hay muchos raperos que tienen un discurso disidente y que son privilegiados del capital. O sea, gente que en realidad tiene dinero y todavía cuestionan el sistema. Pero a lo que quería dar a entender es que lo que sucede en el rap no es nada más porque el rap mismo lo quiere, es porque está en un contexto que lo está afectando y está reaccionando. ¿De qué manera va a reaccionar? Pues hay diversidad de maneras de hacerlo, y la que a mí se me ocurre es la que desafía, porque normalmente de alguna manera u otra desafía. Por ejemplo, 50 Cent, que es un tema muy problemático para el hip hop en sí, ¿no? Su figura es bastante problemática y nos mete en muchos aprietos por toda la serie de vicios que legitima. Sin embargo, él, siendo una persona muy acomodada, con bastante displicencia económica y bastante privilegio a nivel de exposición mediática, aunque es un ícono, no deja de ser incómodo incluso para esa élite cultural. O sea, es como problemático para su propia comunidad porque representa los peores vicios del hombre de color, pero también es problemático para esa élite de los acaudalados del American Dream. Es como vive en un limbo esta persona, ¿no? Entonces, de cierta manera, aunque intenta acomodarse en las políticas del capital, no deja de desafiarlas. Claro que él no quiere desafiarlas, obviamente quiere sacar el mayor provecho, pero por el simple
movimiento, de estar suscrito a un movimiento totalmente disidente y alérgico y que es un apologético, o sea, que nunca va a ofrecer una disculpa por ser lo que es, ya eso automáticamente a él, como el rap es algo que está más allá de él, o sea, no empieza en él ni termina en él, pues lo va a poner en una situación de, digamos, disidencia pasiva, ¿no? Que dudo que él se dé cuenta, pero está ahí. Y en el caso otro, ya yéndonos a un discurso un poco más de izquierdas, donde se supone que el capital no va y tal, que mentiras, está ahí y va a estar siempre, si no, no puede funcionar. La situación es cómo lo hacen funcionar. A lo que se refiere esta persona es que es muy metafísico su pensamiento, porque apunta a que cuando lo material, lo tangible, lo inmediato, lo objetivo, un plato de comida no está, esa gana de poder sentirte humano pues se va a encontrar en el arte, ¿no? Es un discurso muy romántico, me parece, no sé, aunque también es un discurso de sobrevivencia al final del día, donde lo único que te queda pues es la pluma, la libreta y de cierta manera seguir a través de estos elementos materiales manteniendo una cierta conexión con el hecho de la existencia, ¿no? Bueno, claro, y bueno, también en tu libro nos hablas de la desocialización actual, que esto se refiere a que debido a los medios, a las redes que nos rodean en nuestra actualidad, podemos desde la comodidad de nuestro hogar tener acceso a todo este mundo del hip hop sin realmente conectarnos con lo que está detrás. Y con esto se pone en riesgo la pérdida del sentido de pertenencia propio del hip hop. ¿Cómo crees que el hip hop cubano mantiene este sentido de pertenencia? ¿Y quién es el destinatario de esta poesía? Pues en el caso de Cuba habría que hacer una acotación. Ahí a lo que me refería es a esas sociedades donde el boom de internet, el estallido de las redes sociales y toda esta nueva forma de pertenecer a una comunidad a través de lo virtual, pues obviamente está licuando esas otras formas fundacionales en las que el hip hop se gestó. Por ejemplo, los block parties, ¿no? Donde toda la gente iba a un sitio y todos se reunían y había otro tipo de interacción. Ahora con toda la política neoliberal de desmontar las comunidades, los sindicatos, las cooperativas, todo aquello que huela a colectividad. Obviamente el neoliberalismo ha reaccionado de una manera casi carnicera y casi ha acabado con todo. Si no encuentra algo con qué acabar, pues yo creo que lo va a inventar, porque es una lógica que así funciona nada más. Pero en el caso de Cuba es al revés, ¿no? Como estamos ante un estado muy rígido, un estado casi inflexible, donde se es o no se es, donde los matices no tienen lugar, y si lo tienen es como excepcional el momento. Realmente no hay una regla que diga que Cuba pudo aprender a vivir en el matiz. Más bien creo que Cuba tuvo que aprender a vivir en este día-noche, blanco-negro. Es un sistema casi dicotómico. Entonces asfixia, creo yo, vivir así, al menos para una generación que ha crecido dentro de mucha necesidad de matices. Ahí obviamente que la socialización existe, porque no hay como que, bueno, hasta ahorita empieza a haber una liberación de acceso a redes, pero igual está muy controlada todavía. O sea, el Estado no va a soltar con una mano lo que no puede agarrar con la otra. Todo Estado es esa natural, esa forma de operar. Entonces, ¿aquí cómo se da? Pues se da de cierta manera como se dio en otros lugares hace 20 años, ¿no? Con el disco, por ejemplo. Grabas la canción, el tema, haces tu maqueta, quemas tantos discos y los repartes de manera clandestina, porque siquiera puedes tener un lugar fijo donde tú digas, ¿sabes qué? Esto soy yo, esto es lo que hago, y de manera muy austera. ¿Quiénes son los que reciben ese mensaje? La juventud, básicamente, y cierta población adulta, aunque ahí es un tema muy escabroso, porque también hay mucha gente que reacciona de manera muy romántica o emocional, ¿no?, al respecto de esta crítica, porque piensan que estamos traicionando el proceso, que le estamos dando la espalda al sacrificio, etcétera, ¿no? Que te digo, es otra vez más, no hay matiz, eso no es casi tener que tomar absolutos, y creo que el ser humano no puede tomar absolutos, porque
ni siquiera el ser humano es un absoluto en sí, siempre se está construyendo. Entonces siempre hay una red alternativa de distribución de este tipo de producción cultural que es muy informal y es muy dinámica, siempre se está moviendo, aparece en un lugar, en un barecillo, el Estado se da cuenta porque ese mecanismo de que tú vas de anónimo a la policía y denuncias y te da una gratificación de alguien que está atentando contra los valores de la revolución, pues es muy efectivo. Entonces la gente tiene que comer y va a delatar a quien sea. Se dan cuenta de que algo sucede en ese bar, van, lo cierran, ya la gente no puede volver a abrir, pero la gente va a buscar otro lugar donde hacerlo y es total un juego de nunca acabar, ¿no? Entonces es básicamente una red de resistencia, ya ni siquiera de socialización, ¿no? Básicamente es lo que pasa en Cuba. Bueno, y ya nos dijiste que el hip hop siempre está desafiando, criticando el poder, siempre es crítico ante el poder. En el caso cubano, esta crítica, a tu criterio, ¿crees que va dirigida hacia la figura de Fidel o de Raúl Castro, o crees que comprende todo el sistema establecido? Pues no hay una forma única que el hip hop cubano haya pensado. Ya ahí francamente depende de la persona que está detentando el discurso. Hay raperos que sí van directamente contra la figura de Fidel. Raúl honestamente no es en absoluto mencionado. Realmente quien pesa por historia, por años, por influencia, por poder, por control, por 1000 asuntos, obviamente es Fidel. No todas las demás figuras, Fidel se encargó de que fueran satelitales. Incluso la misma imagen de Guevara es satelital a la figura de Fidel. Incluso hay unos que sí realmente no están de acuerdo y le llaman dictador así a todas luces. Hay otras personas que son un poco más cautas, más moderadas, como que intentan negociar el espacio y se enfocan en aquello que puede ser mejor dentro del proceso. Y hay quienes sí en verdad son oficialistas. O sea, también hay rap cubano que con tal de seguir ahí, con tal de que los dejen salir de la isla, no dicen absolutamente nada crítico dentro de la comunidad, porque eso automáticamente te niega cualquier situación. Entonces es diverso, ¿no? Como pienso yo que debe ser la opinión de la sociedad cubana, al menos a lo que a mí me ha tocado ver con la gente que he podido platicar y hasta donde más o menos conozco. Hay personas que ven en Fidel un simple instrumento de algo más grande, ¿no? O sea, bien pudo ser Fidel, bien pudo llamarse Raúl, bien pudo llamarse Joaquín, quién sabe, ¿no? Tú, cualquier otra personalidad, pero el esquema del socialismo que se impuso ahí presta para que se fabriquen este tipo de figuras, para que se fabriquen este tipo de autocracias, básicamente, ¿no? Entonces, depende de la agenda también de cada grupo. Hay grupos que les importa más el tema del género y evidentemente que ahí Fidel pues no pinta absolutamente nada, porque Fidel no es responsable de todo el patriarcado que existe en Cuba, ¿no? O hay otros grupos que les interesa más el asunto de la identidad y evidentemente que antes de la revolución ya había un déficit de democracia sobre las identidades, ¿no? Y esto simplemente continúa, lo cual te habla de los límites que va a tener una revolución. O sea, el socialismo nunca va a poder resolver el tema del racismo a menos de que cambie esas políticas, pero ya tendría que alejarse un poco de esos principios y entramos en una historia más compleja, ¿no? Que ya ni siquiera tiene que ver tanto con el hip hop en sí, sino con un proceso más grande, del cual el hip hop sí forma parte, pero evidentemente que no lo va a resolver. Más bien yo diría que ahí sí ya es como que en colores, como en gusto se rompen géneros, o bueno, no sé, el dicho no tan famosillo. Bueno, y cuando hablas de este hip hop oficialista, también existen quienes hablan sobre Fidel como en una forma completamente positiva, en contraste al rap del que habíamos hablado antes. Sí los hay, y no solo en Cuba. El ejemplo más notorio, y esto es totalmente una ironía histórica, viene de España. Y evidentemente que lo hacen porque en España hay una fuerte tradición de izquierdas que viene de la República, que viene del marxismo duro de calle, de ese hueso duro anarquista. Y ven en Cuba no una situación propiamente latinoamericana, ven marxismo, ¿no? Así, a ciegas. Entonces,
para ellos Fidel es un héroe, para ellos Fidel es el ejemplo, para ellos Cuba es el ideal vivo de los soviets, aunque evidentemente el socialismo cubano es otra situación muy distinta, ¿no?, a lo que sucedía en Rusia. Algunos raperos afroamericanos sienten cierto entusiasmo. En Puerto Rico hay manifestaciones de hacer apología de Fidel. En Venezuela pues ni se diga. Sí los hay, pero todo está supeditado a que esos que ven una imagen positiva comparten esa doctrina marxista. Muchas gracias, Salvador, por acompañarnos en el Baúl de Pesqueira. Gracias por hablarnos sobre el hip hop y sobre este sector cubano que se ha visto un poco olvidado, podríamos decir. No, a ustedes les agradezco mucho la invitación. Es siempre un placer. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado aprender un poco sobre el hip hop cubano con Salvador Alejandro. Gracias por acompañarnos en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes, Ana García Vega. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.